Secundaria, tercer grado. Matemáticas. Situaciones y fenómenos de la biología. Bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Yo soy Leslie Mendívil y los acompaño junto con el profesor Alberto Lange. Es un gusto estar con ustedes, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. La sesión lleva como propósito analizar diferentes situaciones y fenómenos de biología. Los materiales que van a utilizar son cuaderno, lápiz, goma y una regla o cualquier herramienta métrica. Del mismo modo, si se cuenta con una calculadora, es útil para agilizar las operaciones. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Si se tienen dudas, no olviden tomar notas en su cuaderno y posteriormente corroborarlo con su maestra, maestro o compañeros de clase. Leslie, veo que tienes un libro de biología y te ves interesada en la lectura. Sí, profesor. Desde que iba en la secundaria ha sido mi asignatura favorita. Y aunque las matemáticas no me resultan indiferentes, es en la biología donde encuentro satisfacción intelectual. Hay asignaturas que nos agradan con un interés particular. Todas y todos tenemos una asignatura con la que nos identificamos y todo lo vinculamos con ella. Dime, ¿has considerado el estrecho vínculo entre las matemáticas y la biología? ¿Hay temas de la biología que se relacionan con las matemáticas? Se pensaría que por ser biología, la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, no se tendrían números ni operaciones matemáticas. Ay, pues veamos. Si te hacemos cambiar de parecer con respecto a los números, analizando situaciones de la biología que pueden ser estudiadas mediante fórmulas matemáticas. ¡Qué bien! Vayamos a ello. Como se sabe, se han encontrado restos fósiles de los antepasados del ser humano en distintos lugares. Sin embargo, en ocasiones estos fósiles están incompletos. Entiendo, profesor. Sin embargo, gracias a los restos fósiles se ha proyectado una idea de los aspectos de nuestros antepasados como estatura, postura, costumbres, entre otras. Ahora que lo mencionas, ¿sabías que existe una fórmula matemática para calcular la estatura de un fósil completo a partir de uno de sus huesos? ¿Con una fórmula matemática? Ya se ve cómo se relacionan las matemáticas con otras ciencias, en este caso con la antropología. Los científicos han analizado y encontrado una relación entre los huesos largos de las extremidades y la altura total aproximada del individuo. La relación que se encontró para el caso de las mujeres es igual a 1.94 multiplicado por la longitud del fémur y se le agrega 72.84. El resultado está dado en centímetros. Mientras que, para el caso de los hombres, su estatura se estima con 1.88 multiplicado por la longitud del fémur y se le agrega 81.31. El resultado está también dado en centímetros. Profesor, estoy algo confundida con estos datos. ¿Podría explicarnos nuevamente, por favor? Con gusto, Leslie. De acuerdo con los especialistas, en el caso de las mujeres, si se quiere conocer su estatura, se multiplica la longitud del fémur en centímetros por 1.94 y se suman 72.84. Si se planteara como una ecuación, X es el valor de la altura que se quiere obtener y el valor F es la longitud del fémur en centímetros. De este modo se puede calcular la altura con el dato de F, que es la longitud del fémur. Pero, ¿cuál es ese dato, profesor?
Bien, imaginemos que el fémur encontrado tiene una longitud de 32 centímetros. Se sustituye la medida del fémur, 32 centímetros, en las fórmulas y se realizan las operaciones. El resultado queda expresado en centímetros y se convierte a metros. 1.34 metros para la mujer y 1.41 metros para el hombre, truncado a 2 decimales. Tengo una duda. ¿Cómo se llegó a esas fórmulas para calcular la estatura a partir de los huesos? Muy buena pregunta. Se observó la construcción de tablas y gráficas de distintos fósiles. De este modo, se encontró la relación entre varios huesos, como el fémur y la longitud completa estimada. Increíble, profesor. ¿Y en qué otros casos lo podemos aplicar? Veamos la siguiente tabla, donde se muestran las relaciones entre las medidas del fémur relacionado con un antepasado femenino, así como su altura total. ¿Reconoces alguna particularidad en los datos registrados? Hay una relación directa entre los valores registrados en ambas columnas. Los valores se incrementan al mismo tiempo. De hecho, sí, existe una relación entre ellas, ya que el valor de una columna depende de la otra, profesor. Pero, ¿qué tipo de relaciones? Eso es algo que me gustaría que tú le contestaras a las alumnas y alumnos del país. ¿Qué te parece si analizamos la gráfica a partir de los datos de la tabla? La gráfica que representa los datos de la tabla es una línea. Entonces, la relación entre la medida del fémur y la estatura de las mujeres es una relación lineal. Como es una relación lineal, las expresiones algebraicas tienen como características que los exponentes de las variables involucradas son 1. Este es un buen ejemplo de cómo una situación de la biología puede ser representada y estudiada utilizando matemáticas. Todo esto me recuerda a un proyecto en el que estoy trabajando y quiero ver si es posible que me ayuden. ¿Por qué no lo compartes con nosotros, Leslie? Mi proyecto consiste en estudiar los efectos nutricionales en los organismos y para ello se utilizan roedores. Pero no se preocupen, no se les hace daño alguno. Se requiere estudiar el efecto nutricional en ratones que se alimentan con una dieta de proteína que mezcla yemas de huevo y harina de maíz. Sin embargo, al variar el porcentaje de la yema en la mezcla, se observan los cambios en el peso promedio de los ratones. Suena interesante, pero ¿cómo podemos ayudarte? Registré en una tabla los valores del porcentaje de yema en la mezcla y el peso de los roedores, como se muestra a continuación. Bien, lo primero, como en los casos anteriores, ¿se reconoce alguna particularidad en los datos expresos? Se tiene una relación directa, pero los valores del peso crecen de forma distinta a la del porcentaje. Lo que se necesita es deducir el peso de los ratones si se aumentaba a 60% la cantidad de yema en la dieta. ¿Podrían ayudarme? Pero por supuesto que podemos, de eso no te preocupes. Para ello utilizaremos conceptos que ya conocen. Regresemos a la tabla anterior y te haré la siguiente pregunta. ¿Qué cambió con respecto a la tabla proporcionada? Se cambiaron los rótulos. En vez de ellos aparecen las letras X y Y. Correcto. Porque para realizar una gráfica se utiliza el plano cartesiano con dos ejes. El eje de las abscisas, representado con la letra X, y el eje de las ordenadas, representado por la letra Y. Leslie, ¿qué me puedes decir sobre la gráfica resultante? Que no es una gráfica lineal. El crecimiento tiende a una ligera curvatura. Ya conocen un método para saber si se trata de una relación lineal o cuadrática. Vamos a ponerlo en práctica. Se retoma una de las técnicas anteriores. Se utilizan los valores del eje de las ordenadas o eje de la Y y se tratan como si se refiriera a una sucesión. Después, se analiza la diferencia entre estos valores. Leslie, ¿puedes decirme el resultado de la resta entre los números y sus antecesores? Sí, profesor. El primer resultado de restar 68 menos 42 es 26. El segundo resultado de restar 98 menos 68 es 30.
El tercer resultado de restar 132 menos 98 es 34. Y el cuarto resultado de restar 170 menos 132 es 38. Profesor Alberto, ¿para qué fueron las restas? Cuando en una serie de sucesiones la diferencia entre sus términos son las mismas, se identifica como una sucesión lineal. Si el resultado de las restas es distinto, como en este caso, se está frente a una relación de un grado mayor. Por ejemplo, una relación cuadrática. ¡Claro! Una relación cuadrática, aquellas donde una de las variables está elevada al cuadrado. Eso explica el incremento en la gráfica que presenté. Para responder a tu pregunta, se obtiene otra diferencia a partir de las diferencias anteriores. A esto se le llama obtener las segundas diferencias. Como se observa, se obtiene 4 en todas las diferencias. Este número será importante más adelante. Después se emplean 3 fórmulas: A más B más C, 3A más B y 2A. A más B más C es igual al primer valor, que es 42. 3A más B es igual al resultado de la diferencia entre los dos primeros valores, 26. 2A es igual al valor de la segunda diferencia. Leslie, ¿cómo despejas las 3 fórmulas? Bueno, se inicia con 2A, que es igual a 4. Se divide entre 2 ambos términos de la ecuación y con esto se tiene que A es igual a 2. Se continúa con 3A más B igual a 26. Se sustituye A por el valor 2, que fue el término obtenido de la anterior. De esta forma se tiene 6 más B igual a 26. Para despejar B, se resta 6 en ambos términos de la igualdad y queda B es igual a 20. Por último, A más B más C, se le sustituyen los valores de A igual a 2 y B igual a 20 y el resultado es C igual a 20. De este modo se emplea la fórmula general de las sucesiones cuadráticas, que es A por N al cuadrado más B por N más C. Y se sustituyen los valores encontrados. El resultado, 2N al cuadrado más 20N más 20. Finalmente, se sustituyen los valores. En este caso, se cambia la letra N por el número 6, el valor del 60%, es decir, el sexto valor de la sucesión. Así, se obtiene que 72 más 120 más 20 es igual a 212. Profesor, ¿este es el último método que existe? No, Leslie. Para obtener la regla de correspondencia de una función, existen varios métodos. Este es solo uno de ellos. Entonces, el peso promedio de los ratones, si la cantidad de proteína aumentara el 60%, es de 212 gramos. ¡Excelente! Esto nos ahorra tiempo en las investigaciones, además de que la lectura de la gráfica nos permite anticipar resultados. ¿Existe otro ejemplo en donde se vea la relación entre la biología y las matemáticas, maestro? Sí, pero sin perder de vista que se debe entender que las gráficas son una herramienta para la obtención de información que nos facilita entender fenómenos específicos, como el que se muestra a continuación. La gráfica muestra una relación entre depredadores y presas, el crecimiento y decrecimiento de presas y depredadores en la naturaleza, conocido como equilibrio dinámico. Cuando en la naturaleza existe una presa y un depredador, si la presa se reproduce, el depredador también se reproducirá. Por el contrario, si la población de presas se reduce, lo mismo ocurrirá con los depredadores. Esta relación explica un principio básico de equilibrio en la naturaleza, un campo de estudio de la biología en donde son útiles las matemáticas. Ahora que comenta usted esta situación, recuerdo un audiovisual que vi hace tiempo sobre este tema. Es más, quisiera compartirlo con las alumnas y alumnos. Claro, adelante con el audiovisual. Vayamos por partes. En todo ecosistema conviven diferentes especies. Por ejemplo,
ratones y búhos, linces y liebres, leones y cebras. Si hacemos un recorrido por el norte del continente americano, específicamente por las frías tierras de Alaska y Canadá, encontraremos a este individuo, el lince, y podremos observar cómo se relaciona con otros individuos de su especie, es decir, con otros linces para reproducirse y protegerse mutuamente. También podremos comprobar cómo es que la población de esta especie interactúa con su medio ambiente. Nace, crece, se reproduce, consume recursos y finalmente muere. Asimismo, cuando mueren sus desechos sirven de alimento o fertilizante para la tierra. Pero, ¿qué pasaría si de pronto se duplicara la población de linces? ¿Qué provocaría una mayor población de linces en la comunidad con la que comparte el hábitat? Sin duda las liebres, presas favoritas de los linces, se sentirían intranquilas. Aunque probablemente los linces también se preocuparían. Veamos por qué. Ya sabemos que en un ecosistema todo está estrechamente relacionado y que lo que ocurre en una población afecta directamente a toda la cadena alimentaria. Por lo tanto, la interacción entre depredador y presa, aunque nos parezca violenta, es necesaria y requiere de mantenimiento de equilibrio. Si por alguna razón la población de depredadores creciera, ¿qué pasaría con las presas? Retomando nuestro ejemplo, más linces necesitarían más comida. En un principio, los linces podrían cenar liebres y más liebres. ¿Pero por cuánto tiempo? No podría ser por siempre, porque la comida comenzaría a escasear. Es decir, la población de liebres se haría mucho más pequeña. Entonces le tocaría al lince pagar las consecuencias. Así es, al escasear su alimento, es decir, las liebres, muchos linces morirían de hambre y poco a poco su población disminuiría. Un alivio para la población de liebres, porque al fin podría recuperarse, aunque le llevaría algo de tiempo. Los ciclos que hemos visto fueron documentados durante 100 años por la Compañía de la Bahía de Hudson, dedicada a la comercialización de pieles. Los investigadores que participaron en dicho estudio dejaron en claro que el crecimiento de la población de depredadores y la de presas estaba muy sincronizado y se repetía casi cada 10 años. Las matemáticas de la naturaleza. En la relación de depredación, el depredador se beneficia y la presa se ve perjudicada. Pero esta relación es fundamental en la naturaleza para regular la población de cada especie. ¿Qué pasaría si los depredadores dejaran de existir? Probablemente la población de presas crecería hasta convertirse en una auténtica plaga, la cual acabaría con otros recursos. Por ejemplo, las liebres del ejemplo anterior no tendrían depredador y consumirían todos los pastos de la zona que habitan, afectando a otras especies que también se alimentan de ellos. Entonces, gracias a los ciclos de autorregulación que se han explicado, las poblaciones de depredadores y sus presas se mantienen en el límite que el ecosistema puede soportar. Esta dinámica de regulación en las poblaciones puede observarse en todas las relaciones de depredador-presa. Como hemos visto, la relación depredador-presa conserva el equilibrio dinámico de las poblaciones en un ecosistema. Así, en la naturaleza, los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren, en ciclos de autorregulación que permiten a cada comunidad subsistir. ¿Qué factores rompen este equilibrio dinámico de las poblaciones en un ecosistema? ¿Qué sucede cuando la urbanización altera las zonas de caza de los depredadores? ¿Cómo nos perjudica a los seres humanos el que la relación depredador-presa deje de existir? En este audiovisual, la aplicación de las matemáticas nos permite decir que, entre las aportaciones de las matemáticas a la biología, se encuentran el anticipar resultados y facilitar la toma de decisiones a partir de los cálculos y las gráficas. Sí, eso es verdad. ¿Pueden usted y las alumnas y alumnos de todo el país ayudarme con un reto que tengo que resolver? Adelante. Leí un artículo sobre el chapulín. Dice que en una reserva natural se encontró una expresión algebraica que permitió determinar la relación entre el salto del chapulín y el tiempo. La relación queda expresada por la fórmula H, que es igual a menos 5t al cuadrado más 8t.
Vaya, pero qué interesante. ¿Verdad que sí? Se mostró la fórmula en pantalla. Y en este caso de que no la hayan anotado, aquí está otra vez. La primera pregunta es, ¿qué representa la H y la T en la expresión algebraica? En este caso, la letra H denomina la altura. Pero profesor, altura se escribe sin H. Sin embargo, la denominación refiere a la palabra height, que en inglés significa altura. En cuanto a la letra T, usualmente se utiliza para el tiempo. Es así como la fórmula emplea dos magnitudes, altura y tiempo. Entonces, con la fórmula anterior se realiza una tabla para, posteriormente, dibujar una gráfica. Luego de sustituir los datos que se conocen en la fórmula, se tiene lo necesario para diseñar una tabla que contemple la altura en un eje y el tiempo en otro eje. En este caso, el valor a encontrar es la altura. Después, se sustituye la variable de tiempo por cada uno de los valores que se nos está dando. Es decir, se sustituye primero en la fórmula la letra T por el valor de 0. El valor obtenido se registra en la tabla y se repite el procedimiento con el valor de 0.2 segundos. Al obtener el resultado, se registra en la tabla y se realiza lo mismo para los demás valores. Una vez que se tienen todos los datos registrados en la tabla, se traza la gráfica correspondiente. En consecuencia, la gráfica expresa el salto de un chapulín. Se registra cuánto tiempo tarda el insecto en saltar, así como su altura máxima. Con esta gráfica se demuestra que además es una función cuadrática, por lo que su forma es una parábola. Es emocionante reconocer cómo se cumplió con el propósito de la sesión, ver y analizar las relaciones entre la biología y las matemáticas y ponerlas en práctica. Además, cómo se emplean las gráficas para analizar la información obtenida en diversos fenómenos. Profesor, ahora también se me ocurre que se podría analizar la gráfica de un monitor cardíaco o la velocidad de un suero al ser inyectado en un paciente. Me da gusto, Leslie, que estés encontrando relaciones entre biología y las matemáticas a tu alrededor. Alumnas y alumnos, a modo de reto, se les propone buscar qué otros fenómenos de la biología se pueden relacionar con las matemáticas. La sesión ha terminado. Buen trabajo a todas y todos. Sigan con nosotros en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Maestro, venga, encontré unos animales increíbles. ¿En serio? ¿Dónde están? Venga para acá. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.